presenta Desafío Energético Altamora Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta. Pablo Servi, gracias por venir, buen día. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal? Buen día y un saludo a toda la audiencia. Bien, gracias. Bueno, Vaca Muerta da para mucho siempre, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que visibilizar de Vaca Muerta porque ayudan a saber dónde estamos parados para ver qué hay que mejorar. Hace poquito estuviste en una reunión de AmCham que yo imagino que se debe haber hablado mucho de Vaca Muerta. La pregunta es ¿qué se dice de Vaca Muerta en esos ámbitos? Sí, este encuentro de AmCham, el eje era la competitividad, ¿no? Y en ese el rol del Estado creo que es muy importante. Y ahí, como uno de los ejes, de los motores de la economía argentina, donde se está viendo el mayor dinamismo, es Vaca Muerta como una gran oportunidad de mover la economía no solamente de la región, sino del país y ser un jugador importante a nivel mundial. Así que realmente, como digo, el eje fue la competitividad, pero Vaca Muerta fue de los temas que salían recurrentemente. Inclusive AmCham es la cámara que engloba las empresas que tienen relación de Argentina con Estados Unidos, ¿no? Así que también un ámbito donde se plantea, es el famoso círculo, o parte del círculo rojo, ¿no? Que muchas veces también interactúa con los gobiernos y bueno, esto de la competitividad, la importancia de Vaca Muerta, pero también la importancia del entorno, que se genere un entorno competitivo, que las políticas que se generen no sean coyunturales, sino a mediano o largo plazo, y la importancia de los gobiernos tanto nacional como provinciales en esto. Bien, ¿y cómo se plantea el tema de la competitividad de esos sectores? Porque son grandes empresas que de alguna manera marcan la línea de cómo va a ser la búsqueda de la competitividad. Porque digo, hay escenarios externos, siempre hablamos del tema del precio internacional del petróleo, que de alguna manera marcan el ritmo de la búsqueda de la eficiencia. Cuando el precio del petróleo baja, obviamente las empresas tienen que ajustar mucho más los numeritos para que le den bien. ¿Por dónde pasa la competitividad? ¿Por dónde pasa la búsqueda de las mejoras en los datos que hacen definitivamente a esta competitividad? Yo creo que por la estabilidad fiscal, la estabilidad en el mediano y largo plazo de las reglas de juego, ¿no? En este país estamos acostumbrados a que cambien, viene un gobierno y cambia, vamos de una esquina a otra, ¿no? Sí. Uno ve Brasil o Chile, por ejemplo, tiene una cierta estabilidad en las políticas y cambian los gobiernos y medianamente se sigue una línea, por ahí cambia la impronta en ciertas cuestiones, pero lo básico, la línea se mantiene. Creo que es importante llegar a algo de eso, pero básicamente apostar a la competitividad, a generar un entorno competitivo dentro del país. Y en eso por eso me refiero, yo tenía, cuando estaba de presidente de CAFI, la Cámara de Fruticultores, sí. Compartíamos ahí la gestión con alguien que me hablaba de la regla del 70-30, que el 70% lo hace el entorno y el 30% lo podés hacer vos en la cadena. Y justamente en esto, y ahora que YPF habla del plan 4x4, ese cuadruplicar el valor, me decía un CEO de una petrolera, dice, nosotros duplicamos las reservas y logramos mover creo que 2% de la acción. Ahora vino Milei, hizo los cambios con el RIGI, con la ley bases, y se duplicó o triplicó el valor de las acciones. Entonces, ahí está el claro ejemplo de cómo afecta el entorno, inclusive al valor de las empresas o a las reglas de juego. Y en los pilares de la competitividad, haciendo la pregunta, tenés la institucionalidad, que es tener reglas de juego claras. Creo que hay una reforma fiscal que hacer, una reforma previsional y una reforma laboral que está planteado darla, entiendo que no en este periodo, pero a partir del recambio que haya en el 2025 en el legislativo. Después la infraestructura es uno de los pilares de la competitividad. Después tener un marco normativo o de esto previsibilidad dentro de que no se cambian las reglas de juego. Después la educación también es un pilar importante si uno habla de competitividad a mediano o largo plazo. Creo que son de las cuestiones que hay que trabajar y como digo, este entorno, lo que comentaba antes, ¿no? Como por ahí podés hacer mucho también dentro de la cadena, pero si no tenés un entorno competitivo, un marco legal, una línea política consolidada a mediano o largo plazo, es difícil que puedas hacerlo. Claro, y digo, más allá de la cuestión de las correcciones fiscales, que evidentemente eran necesarios. Bueno, de hecho, todavía falta muchísimo, hay miles de impuestos que todavía no se sabe muy bien para dónde van. ¿De qué manera las empresas se plantean la relación con, en este caso particular, de Vaca Muerta, que es una inversión muy importante, que es aparentemente el futuro de la Argentina para tener las reservas necesarias? ¿Cómo se plantea la relación con las provincias también?
Porque Río Negro y Neuquén son provincias muy importantes para este circuito. Sí, creo que ahí hay un tema muy importante, ¿no? Muchas veces se le achaca al gobierno nacional lo fiscal, y si uno ve, el gran peso del Estado está en las provincias, ¿no? Que son las que tienen normalmente la seguridad, la educación y la salud, que son donde recae el gran peso del Estado. Más allá del sistema previsional sí que es nacional, pero sí, después hay un gran peso del Estado, y ahí es donde creo que todavía no se ha llegado con el ajuste o con la motosierra esta que viene haciendo Milei a nivel nacional, y creo que es parte de lo que deberían hacer las provincias y los municipios, ¿no? Uno ve hoy cómo han aumentado tasas municipales, o cómo en algunos casos están yendo empresas de por ejemplo, Neuquén Capital hacia ciudades vecinas por la alta carga fiscal. Creo que es parte de lo que plantea este gobierno, hasta de competir entre provincias y municipios por atraer inversiones. En el caso de Vaca Muerta está fijada dentro de la provincia de Neuquén, entonces sí, es difícil que se radique en otro lado, pero creo que hay que generar un entorno de pero hay empresas que se radican en la provincia de Río Negro, en Allen, en Cipolletti, muchas empresas que brindan servicio a Vaca Muerta se radican en la provincia de Río Negro. Y por esto que te decía, el costo fiscal que tienen los municipios empiezan a tallar, ¿no? Cuánto cobra cada municipio, inclusive algunas empresas que están pensando en irse de Neuquén Capital a Centenario, ¿no? Dentro de la provincia, o muchas que se radican, las que hacen distribución de alimentos, otras cuestiones que no estén ligadas a Vaca Muerta o que no necesiten el compre neuquino. Hoy se están radicando muchas en Chipolletti, hay mucha demanda de galpones, son otras ciudades cercanas que tienen una carga fiscal menor. Entonces creo que son de las cosas que tenemos que ver. La tarifa eléctrica en Neuquén, tenemos la tarifa eléctrica de las más caras del país, sobre todo para grandes usuarios. Cruzás el puente, el río, que es 5 kilómetros, y tenés un 40% más barata la electricidad. Son cuestiones que hacen a la competitividad también a la hora de radicar una empresa e instalarse. Y el otro cuello de botella que se plantea a futuro también es el capital humano. Si no preparamos a los neuquinos para ser parte de esto, lo factible es que, como está pasando ahora, que viene mucha gente de afuera y ocupa los lugares de mejor remunerados. No hay otra persona que los pueda ocupar, digamos, ¿no? Básicamente. Y no tenemos por ahí preparados, porque inclusive para soldar un caño y te piden secundario completo, y hay muchos chicos que hoy no están terminando secundario. Tenemos unos niveles de deserción más que importantes en la escuela, y eso a corto plazo va a ser un problema, porque hoy soldar un caño de un gasoducto o de cualquier caño ligado a Vaca Muerta son muchos kilos de presión, no lo puede soldar alguien que no esté preparado o capacitado, ¿no? Los riesgos algo mal hechos son muy grandes. Ahora, si hablamos de Neuquén en particular, recién nos charlábamos con Guillermo Torres, si tiene mucha recaudación, mucha presión fiscal, ¿por qué necesita que las empresas hagan las obras de infraestructura, que entiendo que por tener una presión fiscal importante recauda bien, o con lo que recaudan no le alcanza para poder hacer las inversiones en infraestructura, o el modelo es que lo hagan las empresas y después se lo vamos descontando de aportes que tengan que hacer en impuestos o en algún tipo de beneficio? Yo creo que hay como dos cosas. El Estado provincial entiendo que podría hacer un ahorro, como lo hacen por ahí algunos municipios que destinan solamente el 30%, 32% a pagar sueldos y el resto, y le queda casi un 30% para hacer obra en la ciudad. Creo que a nivel provincial se podría, haciendo una administración eficiente, y de hecho las regalías, el artículo 99 de la Constitución, prevén que sean usadas para infraestructura o para diversificación de la matriz productiva. Hoy las regalías, que son alrededor del 40% de los ingresos de la provincia, están siendo usados para pagar gastos corrientes, básicamente sostener un Estado que no para de crecer, porque uno ve que el presupuesto de la provincia de Neuquén aumentó de 2.400 millones de dólares el año pasado a 5.000 este año, y el peso del Estado, de los gastos del Estado, sigue estando alrededor del 80%. O sea, subió mucho el ingreso y el gasto sigue esa dinámica, por más que por ahí digan que echan a 3 personas, porque uno hace 2 años que viene faltando, el otro no sé qué. 2 pesos con 50. No es nada, no cambia. O sea, no hubo una chique real del Estado, los gastos del Estado, al contrario, siguen creciendo a la par de los ingresos. Entonces, de esa manera nunca vamos a lograr ahorrar para lograr construir que el Estado se haga cargo de obras, porque la mayoría de las obras que se están construyendo hoy son endeudamiento de la provincia, que ya está endeudada, normalmente la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y también es otro tema, ¿no? A la hora de hacer obras, después ver como lo que pasó con la Ruta 39, ¿no? Porque se inaugura y a menos de un mes ya se está rompiendo. Yo creo que debe haber control. ¿Quién controla? Y si vamos a hacer obra que sea con calidad. Y en esto también, vos hablabas de los privados, creo que eso es algo que ha planteado el gobierno nacional, de que de alguna manera los privados se pongan de acuerdo para solucionar los problemas o los cuellos de botella.
la industria lo está haciendo, uno ve con el oleoducto Vaca Muerta Sur, se pone YPF al frente, lo lleva adelante, ya consigue quienes van a hacer, casi que está vendido anticipadamente la capacidad de transporte, o ahora Pan American con los buques de GNL también, lo lidera una empresa, después sigue atrás otras que se suman al proyecto. Creo que hay que encontrar una dinámica parecida para algunas obras de infraestructura que sean cuello de botella dentro de los yacimientos, pero después a la par tendría que estar la provincia gestionando, y tiene recursos, como digo, hoy tendría si se hace una administración eficiente del Estado para poder hacerlo con recursos propios. Claro, porque una cosa es una obra de infraestructura que las empresas hacen para uso específico de la actividad, como un oleoducto, por ejemplo, y otra cosa es trabajar en hacer tendidos de redes de energía en toda la zona de Vaca Muerta para que tenga Hielo, para que tenga Rincón, digamos, que ya escapa a lo que les compete específicamente a su actividad, digamos, como están aportando a lo que el Estado debería hacer. Son cosas distintas. Ahora, yo quería preguntarle, por ahí te va a sorprender, digo, si te dicen que en 10 días tenés que asumir como gobernador de la provincia de Neuquén, ¿cuáles serían las primeras cosas que crees que hay que modificar de manera estructural que permitirían cambiar el eje de lo que hoy es la política de la provincia de Neuquén? Una pregunta difícil. Sí. Y quien ha sido electo para ocupar ese cargo hasta el 2027 es el gobernador Rolando Figueroa, así que más que quizás aportar lo que uno haría o la visión de uno, creo que esto es algo hipotético que no se va a dar. Así que pero en ese sentido creo que, o la gran crítica que uno ve al gobierno actual es la falta de gestión, ¿no? Si hemos visto algunos estudios donde se analiza la gestión, salvo da apenas satisfactorio turismo, y después el resto está por debajo, la nota por debajo, los otros ministerios por debajo de lo aceptable, por la opinión de los neuquinos, ¿no? Entonces sí. Creo que habría que poner gente, buscar gente capacitada. Muchas veces los puestos se ocupan por pagar favores políticos o por aquellos que de alguna manera acompañaron, pero entiendo que debería ser gente idónea quien lleve adelante y que entienda si en producción, en energía, en los distintos de energía. Bueno, hoy tenemos a Medele que viene del sector, ¿no? En ese sentido está, pero quizás no sé si tiene la capacidad o le han dado el vuelo para poder hacerlo, pero en general se ve una falta de gestión, y esto en las obras también, ¿no? Como decíamos, ¿quién controla las obras? Si vamos a hacer obras, va a hacer plata a los neuquinos que se invierta, tenemos que ver que eso sea bien invertido. Y yo vengo del sector privado, si una obra está mal hecha, no le pagás o le reclamás que se haga de vuelta, sí. Y si se te rompe tenés una garantía. Entonces tendría que estar la provincia poniendo la cara y buscando los responsables, ¿no? ¿Quién controla la obra? En todo caso, creo que en vez de echar al que, o también, además de aquel que está hace 2 años sin estar, hay que buscar quién es el responsable de haber controlado esa obra y que firmó sin que la obra estuviera en condiciones, ¿no? Entonces creo que son las cosas que hoy están faltando. Se está viendo que hay una falta de gestión en el sentido de personas idóneas en los cargos y que tengan poder de decisión, ¿no? También eso entiendo que es un tema. Claro. Y si, decimos que Vaca Muerta es un regalo temporal, porque en algún momento se va a terminar. ¿Cómo ves la política medioambiental del gobierno en cuanto a lo que va a quedar después, ¿no? De Vaca Muerta? ¿Cómo lo ves orientado? Yo creo que en ese sentido, y que fue uno de los factores que influyó fuerte en la campaña, el tema de qué se hace con los residuos de la industria hidrocarburífera. Básicamente la dinámica sigue igual, no se ha aumentado la capacidad de tratamiento y se siguen acumulando con un ritmo mayor que va a tomar la industria. Y hay una falta de previsibilidad, ¿no? Y ver qué ambiente le vamos a dejar a las generaciones que vienen, entendiendo que uno tiene prestado el territorio, claro, por un tiempo, y tenemos que cuidarlos para los que vienen. Yo creo que en ese sentido la gestión sigue con la misma dinámica. Inclusive se le ha tolerado que algunas acumulaciones de residuos sin tratar sean puestos en repositorios, cosa que debía haber sido tratados en hornos, y creo que estas cuestiones son de las que hay que ver y a la par del desarrollo ir solucionando estos temas. Y por otro lado, creo que también la sustentabilidad social, esto de cómo hacemos de qué vamos a vivir después de que se termine el recurso, creo que hoy no estamos viendo que haya visión en ese sentido. Porque hoy la concentración del desarrollo económico está en Vaca Muerta, es la pampa húmeda de Neuquén, y uno va a Zapala y, por ejemplo, ni se enteran que la provincia duplicó los ingresos. No derrama, digamos.
y no derrama, y justamente la forma de derramar sería en infraestructura, en generar condiciones de competitividad para que puedan desarrollarse otro tipo de actividades, una tarifa eléctrica acorde. No podemos tener la tarifa eléctrica más cara del país en Neuquén, siendo que producimos gran parte de la energía del país. Entonces, cosas que hacen a la competitividad que hablábamos antes a nivel nacional, pero también a nivel provincial. Tenemos serios problemas para desarrollar actividades más allá de la hidrocarburífera, porque encima tenemos los costos petroleros, ¿no? Vas a Chañar, que es donde hay la producción frutícola, vitivinícola, y hoy un alquiler sale $1 millón una habitación por mes. Cuando van a comprar al supermercado, si conseguís, cuando vas a comprar al supermercado hay que pagar precios petroleros, y entonces el docente, el trabajador rural, es muy difícil que pueda vivir de eso. Y las rutas están totalmente saturadas, entonces un camión que antes demoraba 45 minutos en ir al Chañar, hoy te demora 2 horas. Entonces eso también son costos para que le quitan competitividad a las otras actividades. La última, no quiero olvidarme de este tema, nos quedan 3 minutos. Las represas. ¿Qué hay que hacer con las represas? Y hoy creo que ya aceptaron las provincias ser veedoras nomás del proceso licitatorio, ¿no? En su momento nosotros habíamos planteado en la justicia, junto con el diputado César Gas, en la justicia, la Corte Suprema nos dijo no era jurisdicción. Vinimos a Neuquén, planteamos el tema en Neuquén, y la justicia nos dice: no son actores legitimados ustedes como diputados, el actor y dueño del recurso es la provincia. Con ese dictamen lo fuimos a ver al gobernador y decirle: ustedes son los que tienen la posibilidad de reclamar esto. Él está reconociendo a la justicia que los recursos son de las provincias, y evidentemente han optado por otra vía, ¿no? De ir por el diálogo, pero ahora terminaron siendo veedores del proceso licitatorio, y entiendo que habrá que trabajar en cómo se puede lograr algún tipo de aporte o regalía. Se habla de una alternativa en especias, pero ojalá sea utilizado para justamente esto que decía, ¿no? Desarrollar actividades electrointensivas, sobre todo en las zonas cercanas a las represas, ¿no? Más porque desarrollo económico. El Chocón hoy está quedado en el tiempo, Piedra del Águila le cuesta desarrollarse, o sea, no tienen o no ven el desarrollo que está generando Vaca Muerta en la provincia, y creo que sería una alternativa de justamente diversificar la matriz económica también en regiones, ¿no? Como yo hablo, que no solamente la concentración sea en el departamento de Confluencia, donde está el 90% de la actividad económica y el 70% de la población, sino también generar oportunidades para otras zonas de la provincia. Gracias por venir, Pablo. Muy amable. Gracias a vos por el espacio. Estuvimos por todos lados, hasta la idea de que, ¿qué harías si fueras gobernador? Esa no se la esperaba seguramente. Bueno, nos tenemos que despedir. Creo que hemos sido hoy bastante amplios en enfocar el tema de Vaca Muerta. Yo siempre voy a repetir lo mismo que digo todos los programas. Vaca Muerta es un recurso no renovable, es una oportunidad que tenemos los neuquinos, la provincia de Neuquén, la región, si se quiere, para plantear un desarrollo, otro desarrollo que no sea el dependiente exclusivamente de los hidrocarburos, con un medio ambiente que no corra riesgo de convertirse en zona de sacrificio, como alguna vez mencionó alguien, y con una posibilidad de que haya economías que vayan desarrollándose gracias al empuje económico de Vaca Muerta, pero que permitan, cuando esto termine, en algún momento va a terminar Vaca Muerta, que los neuquinos podamos seguir viviendo de la mejor manera posible. Así que muchas gracias. Nosotros nos encontramos la semana que viene, el próximo sábado, a partir de las 11:30, en una nueva edición de Desafío Energético. Que tengan una excelente semana. Presentó Desafío Energético Altamore Constructora Oil and Gas, construcciones civiles, metalúrgica, piping y montaje, desde el año 2004 acompañando el desarrollo de Vaca Muerta.